tenemos que hablar de la capacidad simbólica, que en realidad es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos esta capacidad de representar a los objetos que nos rodean. Las personas, los objetos, los automóviles, el espacio urbano, la naturaleza. ¿Y por qué el hombre representa, ¿no? Tiene esa capacidad simbólica de representación? Porque es una forma de acceder a ellos, de poder comprenderlos, de poder analizarlos, ¿no? De poder incorporarlos en la vida cotidiana. Es decir, que siempre los símbolos van a mediar entre el hombre, que somos cada uno de nosotros, y la realidad, ¿no? El contexto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para representar aquello que nos rodea? Bueno, lo podemos representar con el discurso, con la palabra escrita. En el campo del diseño, justamente, esa representación se da por medio de signos, porque nuestro marco es la semiología. Y esos signos son creados por cada uno de nosotros para poder compartirlos y poder comunicarse en la vida social. Compartir significa que cuando yo genero o intento generar un mensaje a través de la utilización de determinados signos, ese mensaje no solamente es, digamos, direccionado, emitido, sino que además es un mensaje que es recibido por ese otro y es comprendido por ese otro, para que verdaderamente haya una comunicación social. Por lo tanto, cuando estamos hablando de signos, vamos a estar también abordando la problemática de la comunicación y lo más importante es el intercambio de sentidos, ¿no? Entender el mensaje. Ahora, el dibujo es un signo visual, ¿no? Lo veo, lo visualizo. Martine Joly, una gran profesora de semiología de la Universidad de Bordeaux en Francia, ella dice en su libro: es algo que percibimos y le damos una significación. Y aquí aparece una palabra muy importante: percibimos. ¿Qué es percibir? Percibir es mucho más que mirar, no, percibir es comprender. Percibir es analizar lo que yo estoy observando, ¿no? Lo estoy analizando, lo estoy observando, lo estoy desmenuzando. La forma, los colores, las texturas, las dimensiones, su morfología, sus proporciones y mucho más, porque además le damos una significación. Cuando nosotros percibimos un color, también le estamos dando una significación, porque si yo estoy percibiendo un rojo, probablemente ese rojo me remita a algo que yo ya tengo en mi experiencia, en mi memoria. Y eso entonces, evidentemente, va a estar vinculado con un nivel de interpretación. Por lo tanto, el dibujo, como signo visual, provoca en quien lo percibe, nos genera una sensación de tensión en la cual cada uno de nosotros tenemos que desarrollar una tarea interpretativa. ¿Qué sería? ¿Y esto qué significa? ¿No? Esa sería la pregunta. Fíjense aquí, en este grafiti que tenemos sobre la baranda de la facultad, creo que ya no está más, es un grafiti en el cual seguramente es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer esos códigos a través de los cuales esa persona que realizó el grafiti y lo dejó sobre la baranda de la facultad, ¿no?, utilizaba para tratar de emitir un mensaje. Ahora, lo que sí podemos decir es que este grafiti en realidad tiene una forma física, sí, porque es una pintura sobre la baranda de madera de la facultad. ¿Se refiere a algo diferente a sí mismo? Sí. Podemos interpretarlo o no. Y además, en tercera instancia, es reconocido por un mismo grupo social. ¿Qué grupo social? Grafiteros. Los que comparten los códigos. Cuando nosotros pensamos en el dibujo como acto de conocimiento, siempre vamos a estar trabajando, por eso está cerrado en este campo, entre mirar, reflexionar
y dibujar. Puedo mirar hacia una afuera o puedo mirar hacia un adentro, ¿no? Es decir, fíjense que las flechitas van y vuelven. No es primero mirar, después reflexionar. No, cuando estoy mirando también estoy reflexionando y estoy dibujando. En mi mente hay una preconcepción de esa representación, de ese dibujo, o la realización a través de X modelo de representación. Lo que sí es importante es saber que ese dibujo posibilita el pensamiento proyectual, como decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, el dibujo nos permite ir desarrollando mis ideas y ir cada vez delimitando más ese objeto que voy a diseñar en el proceso proyectual, que aún no existe. Todo lo que ustedes vayan a diseñar cuando sean profesionales va a ser algo que no existe, que va a ser superador a lo existente. Por eso ahí hablamos de diseño, sí o sí vinculado con la innovación, ¿no? Es decir, que vamos a estar descubriendo de esa realidad un montón de aspectos que vamos a representar, vamos a interpretar y en ese nivel de interpretación vamos a incorporar los aspectos valorativos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo comprendo? ¿Qué es lo que entiendo? ¿Qué mensaje me transmite esto que yo estoy descubriendo? Y todo ese proceso nos permite proponer, a partir de una reflexión, de una síntesis, nos permite proponer. Todo lo que ustedes hagan en las láminas va a reflejar este proceso. En primer lugar, ustedes van a tener una ficha, van a tener un marco teórico, van a interpretar la ficha, porque también es difícil, ¿no? Interpretar la consigna, la van a trabajar en el taller antes de empezar la ejercitación y finalmente van a realizar la lámina. La lámina va a ser lo que ustedes van a proponer. ¿Cómo van a resolver, ¿no?, esa ejercitación? Si avanzamos dentro del pensamiento semiológico, uno de los grandes teóricos de la semiología del siglo pasado, Charles Sanders Peirce, escribió y definió al signo. Él dijo: el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa. O sea, que está, pero no representa exactamente lo que yo estoy visualizando. Representa otra cosa. Y crea en la mente de la persona, de cada uno de nosotros, un signo más desarrollado, ¿no?, que es su interpretante. Es decir, lo que cada uno de nosotros podemos interpretar. Que lo vemos expresado en este cuadro, ¿no?, en este esquema triádico. El objeto, el representante y el interpretante. El objeto, el observador, que vamos a usar cada uno de nosotros en ese proceso, y la interpretación, que depende del observador, depende del posicionamiento del observador, depende de nuestras ganas de poder involucrarnos con ese proceso perceptivo. Si lo llevamos al campo del diseño, fíjense que tenemos un primer momento en donde nuestras ideas, nuestros pensamientos están en un lugar abstracto, del pensamiento abstracto, ¿no? Es difícil captar. Es probablemente ese momento en donde ustedes digan: tengo la idea, pero la quiero representar y no me sale, no puedo. O lo que representa no es exactamente lo que tengo en la mente. Bueno, esa tensión va a existir siempre entre el pensar y el hacer, entre el pensar, el tener nuestras ideas y poder representarlas. En primer lugar, para nosotros, para nuestro propio proceso de diseño. Y en segundo lugar, muy, muy importante, perdón, yo quiero hacer un detalle, una pregunta. Si hay alguien que se tiene que ir por X circunstancia, yo les solicito que se retiren ahora. No hay ningún problema. Por X motivo. No hay ningún problema, chicos. Nadie los obliga a estar acá. Entonces les pido que si se quedan, no salgan, porque la clase es un espacio de concentración, de trabajo, y realmente que pasen como si fuesen zombies, la verdad que no lo entiendo. ¿Alguien quisiera retirarse por algún motivo X, lo que fuera, lo puede hacer ahora?
No hay ningún problema. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Más? ¿Alguien más? Muy bien, entonces en el proceso de diseño tenemos este primer momento, que es ese pensamiento abstracto. Tenemos un segundo momento donde fíjense qué importante que llevar nuestras ideas a la materialidad, ¿no? En primer lugar, representarla. Allí entonces se pueden definir los aspectos dimensionales, en este caso de un par de zapatillas de fútbol. Se pueden definir los diferentes ensambles de los diferentes materiales, los cortes, la ubicación de la marca, la visualización en diferentes planos de lo que va a ser un producto que va a ser producido industrialmente. Ahí quedó un resalado. Dos resaltados. Y después de esa segunda instancia, lo llevamos al plano de la interpretación, es decir, ese producto en uso. Es decir, que el diseñador nunca puede perder de vista que en realidad la instancia final del diseño de ese objeto es el valor de uso, ¿no? Es decir, la valoración que le puede dar el usuario, el cliente, etc. ¿Cierto? Ahora, si nosotros lo llevamos al campo más específico de nuestra materia, también podemos trabajar con estas tres instancias. Las ideas, que las podemos trabajar a través de una carbonilla, un lápiz negro, ¿no? Un avirón, un marcador, lo que fuera, hasta inclusive en una servilleta de papel en un bar, en un restaurante o en una plaza, ¿no? Donde yo empiezo a trabajar mis primeras ideas con líneas, con algunos sectores más oscuros, más claros, etc. Y ya en ese momento también me empiezo a imaginar los materiales. ¿Con qué materiales yo voy a trabajar? ¿No es cierto? Porque los materiales son muy importantes, definen unas características muy importantes de ese objeto. Las texturas, las paletas cromáticas, inclusive cuando un diseñador elige los materiales, tiene que ir pensando que los materiales los voy a tener que ir a comprar al mercado. Y muchas veces, ¿no? En ese mercado no voy a encontrar exactamente el material con el cual yo estoy pensando ese objeto. Probablemente tenga que hacer una revisión de ese proceso, ¿cierto? Y aquí cuando empiezo a trabajarlo con otro modelo de representación, que son las maquetas, tengo un gran paso que es una aproximación tridimensional, ¿no? En este caso son maquetas tangibles, también pueden ser maquetas digitales. Ahora bien, las maquetas es un nivel de aproximación muy importante respecto al objeto que estoy pensando. En esta materia vamos a hacer algunas maquetas en donde cada uno de ustedes se va a dar cuenta que comprar el cartón, cortar las varillas o comprar las varillas, comprar con qué lo voy a cortar, pensar con qué lo voy a pegar. Es decir, hay un nivel de dificultad cuando esas ideas se llevan a la materialidad y las tengo que resolver. Lo mismo cuando estoy trabajando con mi lámina. Me voy a empezar a dar cuenta que una hoja blanca con un formato A3, que es un formato estandarizado, puede tener diferentes calidades. Puede ser más blanca, puede ser más amarillenta, puede tener más textura, menos textura. Y yo ya voy a tener que empezar a pensar si voy a trabajar con lápiz, con carbonilla, con marcador, si voy a pegar algo que imprimí. Y en ese sentido entonces me empiezo a aproximar a las problemáticas de la materialidad, que no son menores, son muy importantes a la hora de la resolución. Porque muchas veces la calidad del diseño depende más
del nivel de materialidad que tenga que la gran idea inicial que supuestamente tuve en el proceso de diseño, ¿no? La calidad en la representación, la calidad en la construcción, en la arquitectura, la calidad de la imagen que se está proyectando, ¿no? La calidad del indumento en cuanto a las texturas. Siempre hay un problema de calidad. Y esa calidad se controla en tanto yo, en ese proceso de diseño, como diseñador, esté absolutamente convencido de que tengo que hacer una investigación profunda acerca de qué material, con qué material yo voy a desarrollar las ideas de diseño. Y en esta tercera instancia, fíjense cómo la aplicación del color puede lograr diferentes niveles de interpretación de acuerdo a las paletas cromáticas seleccionadas en cuanto a tintes, valores y diferentes niveles de saturación. Desde el punto de vista de la semiología, la representación nosotros la podemos pensar desde una idea de semejanza, es decir, yo quiero representar, en este caso estoy observando un paisaje en Palermo, una botella de vino con un paño en su conjunto, y la idea es representar ciertos aspectos de eso que yo estoy observando, donde principalmente en el uso del lápiz negro, lo que se ha logrado es una representación de diferentes grados de luminosidad, de volumen, de ciertas texturas, como por ejemplo en los troncos de los árboles, o en este caso, fíjense, en los diferentes pliegues del paño, etc. Pero sí lo que tenemos que tener claro que aún yo sacando una fotografía nunca va a ser la representación real de ese objeto. Siempre lo que yo estoy logrando es una interpretación de ese objeto. Una segunda forma de entenderlo es a través del concepto de indicio o huella. Indicio, algo que indica algo que se va a hacer. Por ejemplo, una maqueta. En los procesos industriales o en los procesos de producción, ¿no? Para lograr los productos, siempre va a haber algo que indica lo que hay que producir. Y yo no me puedo equivocar en ese índice. Porque lo que se va a producir normalmente, desde un punto de vista tecnológico, va a ser a gran escala. Y no me puedo equivocar, porque si yo me equivoco, me voy a equivocar en gran escala. O sea que la maqueta es algo que indica algo que va a existir más adelante respecto a un proceso de producción. O por ejemplo las sombras que vemos aquí arriba, también del mismo objeto de la maqueta, la sombra que arroja ese objeto respecto a un plano horizontal es algo que da cuenta de que existe un espacio, un lleno y un vacío de un objeto en el cual ese objeto es interceptado por la luz y genera una sombra sobre un plano de proyección, que puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicuo. Ello también indica la presencia de un objeto. Por ejemplo, en la arquitectura hay muchos arquitectos que diseñan los espacios a través de la investigación de lugares con diferentes grados de luminosidad, de las luces y de las sombras. También esa imagen la podemos construir por una convención. Observen aquí que aparece una marca, que la podemos reconocer en su totalidad porque ya la conocemos, si bien no se visualiza totalmente cada uno de los elementos tipográficos. Está vinculada con los limones, algo fresco, agua, etc. y una porción de botella. Con lo cual, en su totalidad, nosotros podemos construir un nivel de significación. Pero esa significación la puedo entender a partir de las convenciones. Vamos a trabajar con los lenguajes gráficos, siempre pensando en la idea de signo. Bueno, ahí está, apareció. Siempre pensando en la idea de signo. En este caso particular, otros años trabajamos con los signos tipográficos
con los cuales empezamos a comprender y aprender el concepto de valor de línea, el concepto de valor plano, planos llenos, planos vacíos, oposición entre figura y fondo. Y sobre esas tramas, que se generaron a partir de diferentes reglas de organización del signo en el plano, se aplicaron diferentes conceptos de la teoría del color, ¿no? Con diferentes tintes, monocromías, oposición de tintes, etc. Las estructuras, que va a ser un tema presente durante todo el año, son estructuras que van a surgir a partir de un análisis morfológico del signo dado, pero también vamos a entender que, por ejemplo, cuando aplicamos técnicas húmedas, como en este caso acuarelas, y ese plano fue movido, se logran nuevas estructuras que ya están fuera de la trama ortogonal que vemos dibujada de la base. Quiere decir que las estructuras siempre van a ser ordenadoras, pueden ser geométricas o basadas, mejor dicho, en relaciones geométricas, o también pueden ser estructuras que nacen de una interacción y son estructuras más orgánicas. Lo que no quiere decir que también las puedo analizar, como vemos aquí, y descubrir que también en esas estructuras orgánicas hay relaciones geométricas que subyacen y la ordenan. En algunos temas, como el tema de color, que va a ser un tema muy importante del primer cuatrimestre, vamos a entrar por experiencia. Es decir, vamos a buscar en diferentes revistas tintes con diferentes grados de luminosidad y de saturación, para luego sí desarrollar la teoría del color, que ya fue escrita, por ejemplo, uno de los grandes teóricos del siglo XX, Munsell, creó un sólido, que es un modelo de representación, donde él articuló el concepto de valor, grado de luminosidad, el concepto de tintes o pigmentos y el concepto de saturación, para finalmente poder aplicarlo. Es decir, el diseñador siempre va a trabajar con el color. No es primero la forma y después el color, ¿no? El abordaje pedagógico sí, por algún lado tenemos que entrar, pero en realidad en el diseño el color también define a ese objeto, sobre todo en términos simbólicos. Podemos pensar en un auto, en una Ferrari. ¿De qué color es una Ferrari? Roja, no hay otro color posible. Es decir, que el color también define las características esenciales de ese objeto. La teoría del color aplicada, una vez que desarrollamos las diferentes técnicas, en acuarelas, en témpera, en digital inclusive también, ¿no? Analizándola y ordenando esos diferentes tintes en estructuras ordenadoras, como por ejemplo el círculo cromático. Hacia mitad del año vamos a cambiar de escala, vamos a armar un modelo en el taller y nos vamos a dar cuenta que en ese proceso perceptivo también puedo cambiar de escala. O sea, ya el objeto no es pequeño, sino que es más grande, que hay un espacio contenedor más grande y que además yo me puedo mover en el espacio y puedo decidir mi posicionamiento como observador. Distancia, angularidad y altura respecto al plano horizontal del piso, ¿no? La altura de nuestros ojos respecto al objeto y respecto a ese espacio donde yo esté posicionado. Y también vamos a descubrir la incidencia de la luz sobre ese conjunto de objetos que están en el espacio y lo vamos a representar. Las técnicas durante todo el año vamos a trabajar con el lápiz negro, con las carbonillas, con los marcadores, con los lápices de color, con las témperas. Y también vamos a trabajar con lo digital. Ustedes en las fichas van a leer que en la mayoría de los ejercicios pueden trabajar digital. No hay ningún inconveniente, pero lo tienen que trabajar en clase, ¿sí? O sea que eso lo eligen ustedes. Y además tienen que asumir
el problema de la impresión, porque la lámina finalmente va a tener que ser impresa y en esa impresión también van a tener que controlar la calidad de impresión en cada una de las láminas, cuestión que no es tampoco una cuestión menor. Cuando hablamos de lenguajes, hablamos de diferentes lenguajes que nos permiten contar ese objeto. El diseñador siempre va a tener que contarse a sí mismo, va a tener que contar al cliente y va a tener que contar al industrial, al que lo va a producir. Y cuando lo necesita contar para aquel que lo va a producir o que lo va a construir en el campo de la arquitectura, necesita contar con precisión, al milímetro, ¿no? Es decir, que necesito un lenguaje que dé cuenta de las características dimensionales con exactitud. Y esos lenguajes también los vamos a aprender. Se llaman proyecciones. Hay diferentes proyecciones, cilíndricas, cónicas, etc. Pero para esta primera clase simplemente tienen que saber que son proyecciones, que van a estar en el plano, pero que van a dar cuenta de un objeto tridimensional. O sea que el ejercicio mental que vamos a hacer, que es extraordinario, es la relación entre la tridimensión y la bidimensión, a través de estos diferentes sistemas de representación. Uno de los ejemplos que vamos a trabajar es la idea de elegimos el cubo dentro de los 5 sólidos platónicos y vamos a entender que también podemos estructurar ese espacio interior. O sea, hay un lleno y también hay un vacío. Ese vacío es un espacio que tiene un poder y una carga muy importante en el objeto. Y también lo podemos ordenar. Por ejemplo, en este caso, quizás está un poco chiquitito, un diseño de un gran diseñador oriental, Miyake, donde él, evidentemente trabajando y sabiendo muchísimo respecto a la intersección de los planos en el espacio, va a diseñar un textil de fibra poliéster donde le permite estas transparencias entre los distintos hilados. O, por ejemplo, del siglo pasado, uno de los grandes diseñadores europeos, Rietveld, en Holanda, rediseña, fíjense, plano vertical, horizontal, oblicuo y horizontal, un modelo de silla. Nosotros pensamos, y todo el tiempo, ustedes tienen que pensar, que todo lo que ustedes aprendan en el lenguaje, en la expresión gráfica, en la expresión de las maquetas, los va a fortalecer en el proceso de diseño, en proyectual, en este mismo año o más adelante, por supuesto. Es decir, que hay una relación inseparable entre el dibujo, lo que dibujamos, lo que expresamos, lo que contamos a través de lo gráfico y de las maquetas y el pensamiento proyectual. Y al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que aún trabajando con diferentes proyecciones, siempre cada uno de esos lenguajes de representación van a dar cuenta de ciertos aspectos del objeto. Ningún lenguaje de representación va a dar cuenta de la totalidad del objeto. Quiere decir que todos los lenguajes de representación se relacionan entre sí. En este caso tenemos proyecciones ortogonales, plantas, cortes, vistas, axos, maquetas, fotos de la maqueta. Todos en su conjunto van a aportar a contar ese objeto. La aplicación del color y fundamentalmente el uso de la maqueta le vamos a dar una importancia durante todo el año en diferentes ejercicios, porque ustedes, además del 2D de las láminas, vamos a trabajar con esa tridimensión. En el primer ejercicio, que va a ser dentro de 2 clases, vamos a trabajar con un plegado, donde ya allí entonces vamos a entender que hay una relación entre el plano, que es lo que me van a dar como modelo, lo voy a llevar al espacio y lo voy a volver a llevar al plano representado en las láminas. Nada más ni nada menos. Con un elemento simple, pero que nos va a permitir comprender que las estructuras planas y tridimensionales siempre se vinculan entre sí.
En la última parte del año vamos a trabajar con esos índices, con esas huellas, con las sombras. Y nos vamos a dar cuenta que las sombras, no solo en la arquitectura, en los pliegues textiles, en el diseño industrial, en cualquiera de los objetos, o inclusive en el cine, piensen ustedes que muchas veces en las tramas narrativas de las películas están construidas a partir de conceptos lumínicos, más allá del texto. Entonces la luz es muy importante en la formación de un diseñador. Para terminar entonces, les quiero compartir, a ver si puedo. No, esperen un poquito, creo que tengo que salir. Ahí estamos. Les quiero compartir un pequeño video de síntesis de lo que vamos a hacer durante el año.